sean todos ustedes a su página Líderes Internacionales. Él es Johnny Jean. Yo soy Jero Vaquero. ¿Cómo estás? No, muy bien, hoy tenemos un programa especial, ¿no es así? Sí. ¿Qué tenemos, mi querido Johnny? Aquí Ya las moscas están volando arriba. Ya váyate, cochino. Fuimos a la FES de Acatlán, al Círculo de Políticas de Alto Nivel, con el profesor, invitados por el profesor Vladimir. ¿Y qué pasó? Y fuimos a platicar con el doctor Agustín Basabe, que es escritor del libro que se llama México y la esquizofrenia. Aparte, él fue diplomático. Es el libro que habla de la corrupción y cómo todos son más corruptos que el mismo sistema, ¿no? Sí. Sí, yo apoyo esa tesis. Sí, sí, cierto. Y también él fue exdiplomático en Irlanda, también ¿Qué fue ministro plenipotenciario o qué fue? Exacto. Órale. También fue amigo cercano de Luis Donaldo Colosio. Ok. ¿Y qué te parece? Fue su asesor en la campaña también, ¿no? Sí, fue asesor de él y fue un amigo muy cercano. ¿Qué te parece si vamos a ver la entrevista y ahorita platicamos sobre lo que él nos comenta? Vamos a ver todo lo que nos contó y regresamos a Líderes Internacionales. Vale, bye. Chao. ¿Quién es Agustín Basabe? Pues Agustín Basabe es un escritor, escribo, me encanta escribir. Es un fanático del fútbol que le va a los Rayados del Monterrey y después de los Rayados del Monterrey, porque yo soy regiomontano, a las Chivas de Guadalajara, que es mi segundo equipo. Agustín Basabe es un politólogo, socialdemócrata. Yo creo en la necesidad de crear una socialdemocracia mexicana, latinoamericana, digamos de centro izquierda, cinéfilo, buen padre, creo. Una persona a la que le gusta mucho su país. Yo creo que esa es mi gran pasión. Mi pasión es México. Soy un amante de México y de lo mexicano. Okay. ¿Recuerdo una experiencia agradable con Luis Donaldo Colosio? Muchas. Donaldo Colosio era un hombre de buenas entrañas, era un hombre limpio. Yo creo que los mexicanos no nos hemos dado cuenta de lo que perdimos todavía con su asesinato. Donaldo era un amigo leal, se portó conmigo siempre muy bien, fue un amigo solidario, una persona que tenía un proyecto político, un proyecto de nación que yo compartía. Pues con él tuve oportunidad de convivir durante mucho tiempo. Lo conocí en 1988, 6 años, fuimos amigos, jugábamos squash los miércoles en la noche en el Club Altavista. Un día le di un pelotazo, si quieres anécdotas, un pelotazo en el ojo, casi lo dejó tuerto al futuro presidente de México en aquel entonces. Era un tipazo. Yo no he encontrado desde entonces un político que me motive al grado que él me motivó a seguir. Era un hombre al que le dolía la pobreza, le dolía la desigualdad en México, que quería realmente cambiar este país. Y además era un demócrata. No era un santo ni era un hombre perfecto, no se trata de idealizarlo, tenía defectos como todos, pero era un hombre auténtico y por eso generaba tantas simpatías. Yo todavía a la fecha, a veces que viajo a algún estado de la República y alguien me reconoce y me dice: oiga, usted trabajaba con Colosio, usted era amigo de Colosio. Fíjese que yo también fui amigo de Colosio. Ah, sí, usted también fue amigo de Colosio. Sí, un día vino aquí y me saludó y yo sentí que era mi amigo. Esa magia que tenía Donaldo para acercarse a la gente y para que la gente lo sintiera un amigo era extraordinario. El pueblo de México tiene el gobierno que se merece. Muchas veces estaba platicando sobre una anécdota de qué es lo que pasa cuando a uno lo detienen para querernos evitar que nos llevan al corralón y todo eso.
le ofrecemos mordida. A lo mejor a nosotros se nos hace un poquito menos tedioso y más barato, pero si cambiaran las leyes, si fuera más barato en ese momento, a lo mejor para pagar la multa, ¿no creen que sería menos responsable para los jóvenes? Por supuesto, sí. Mira, primero decir que México tiene el gobierno que se merece es terrible, pero es cierto. Es terrible porque tenemos un gobierno pésimo, pero pues es reflejo de la sociedad. Ninguna sociedad tiene durante mucho tiempo un gobierno que no quiere. Este gobierno cuenta con la complicidad social. No nos gusta decirlo, y esto que estoy diciendo es políticamente incorrecto y va a haber gente que se enoje cuando lo escuche, pero esa es la verdad. Nosotros permitimos que esto pase. Lo de las mordidas así hemos diseñado un sistema legal que hace que sea más fácil, más barato, más práctico, más conveniente violar o evadir la ley que cumplirla, y en esas condiciones esperar una sociedad, como dije en la conferencia, una sociedad honesta, una sociedad legal, es esperar una sociedad de apóstoles. Aquel graffiti que se volvió clásico en Guadalajara hace tiempo, que decía, y lo voy a decir textualmente, que se vayan los pendejos y regresen los corruptos. Es terrible que la sociedad mexicana haya llegado a la conclusión de que todos los partidos políticos y todos los políticos son corruptos, y que entonces hay que traer otra vez a los eficaces, corruptos pero eficaces. Es terrible. Yo, en lo personal, creo que a México no le conviene que el PRI vuelva al poder en estos momentos, cuando el PRI no se ha reformado, no se ha refundado, cuando tiene todavía sus impulsos autoritarios y corruptos. En mi opinión personal, cada quien desde luego tiene libertad de votar como quiera. Yo no quiero ni que siga el PAN en el poder, ni que vuelva el PRI. Entonces, pues yo en lo personal voy a votar en consecuencia, pero sí creo que es muy triste que una sociedad como la mexicana llegue a esa conclusión. Una esquizofrenia de México, del pueblo mexicano. Una nomás. Yo sé que, porque si fueran muchas nos tardaríamos para la noche y no acabaríamos, ¿no? Pues mira, la principal es la forma en que exaltamos la ley, le quemamos incienso, nos llenamos la boca para hablar del Estado de Derecho y lo violamos con singular regocijo todos los días. Esa es una esquizofrenia, ¿no? Es una de nuestras contradicciones. Tenemos una tendencia inercial terrible a poner la norma muy lejos de la realidad, pero luego exaltar esa norma, que no se va a cumplir, que no se puede cumplir, y que no nos interesa que se cumpla además, porque pues finalmente que no creemos que la ley está ahí para ser cumplida. Para eso están las reglas no escritas. Si no hubiera... Pues mira, en mi vida personal hay varias cosas que no volvería a hacer, aunque si tuviera oportunidad no hubiera hecho esto, de rebobinar la película de mi vida, no las haría otra vez en mi vida personal. En mi vida profesional también hay algunas otras. No estoy seguro, a lo mejor no me habría metido al PRI, por ejemplo, cuando me metí en mi juventud, creyendo que podía cambiar al país desde adentro, que para conocer y transformar al monstruo había que estar en sus entrañas. Esa era la idea de Martí. Me metí al PRI como se metieron otros, porque era pues la única opción para hacer algo, y después me decepcioné, porque realmente se puede hacer muy poco, se pudo hacer muy poco allá dentro del PRI. Algo hice, incluso hay libros de la transición democrática, por ahí uno de José Agustín Ortiz Pinquet y otro de Carlos Fuentes, varios que me mencionan generosamente como uno de los priistas que empujó hacia la transición democrática. Algo, pero muy poco, muy poco. Y en la corrupción, por ejemplo, pues yo logré mantenerme ajeno a la corrupción, logré no corromperme. Soy académico y decidí quedarme en la vida intelectual. Creo que puedo hacer más por el país escribiendo libros como este de Mexicanidad y Esquizofrenia que haciendo algo en la política, pero uno nunca debe decir de esta agua no beberé. Va a mandar el centro al área, pasa el arquero, remata, ¡gol! Ha sido usted diplomático y político, escritor. ¿Qué le hubiera gustado ser? Futbolista. ¿Futbolista? Sí, por supuesto. Yo estuve a punto de jugar en las fuerzas básicas de los Rayados de Monterrey. Nada más que no me dejó mi papá en la secundaria, jugaba yo en la selección del CUM en Monterrey.
fueron los scouts de los Rayados, nos invitaron al extremo izquierdo y a mí, que yo era centro delantero, a jugar. Él se aceptó, él sí fue y jugó profesionalmente en Monterrey. Luego nos traicionó porque se fue a los Tigres, que es una cosa deleznable. Ahora, imagínate un Rayado que se va a jugar a los Tigres, imperdonable eso. Pero yo no pude porque mi padre no me dejó, me dijo que pusiera a dejar la educación, la escuela, y no me dio permiso, y esa es mi gran frustración. Ahorita podría yo ser un futbolista retirado, estar dando entrevistas como esta muy tranquilos, y tantas las broncas que tuve en mi vida política, por ejemplo. Sí. Empecemos con un juego de palabras. A ver. ¿Está listo? Venga. Ok. Corrupción. Cáncer de México. Mexicano. Esquizofrénico, contradictorio. Racismo. Una lacra en México, algo que nos hace mucho daño, corroe a la sociedad. Luis Donaldo Colosio. Gran hombre, gran amigo, hombre limpio, con ideales. La UNAM. Una gran casa de estudios, fue mi casa durante mucho tiempo, di muchos años clases, tengo mucho cariño. Irlanda. Un país muy interesante, con muchas similitudes con México en muchos sentidos, donde yo tuve oportunidad de ser embajador y de vivir y de tener muchos amigos, y mi actual esposa es irlandesa. Los Rayados. El mejor equipo de América Latina, si no es que del mundo. Es el equipo de mis amores. Cuando dice Juan Villoro que en la vida se puede cambiar de religión, de partido político, hasta de sexo, pero nunca de equipo de fútbol. Un líder que lo haya marcado usted. Quien Un sea. líder, vivo o muerto. Lo que usted le haya marcado. Gandhi, mi gran ídolo es Gandhi. Ok. Por último, Agustín Baza. Un hombre de buenas entrañas, un hombre bueno, a pesar de todo. Por ahí me faltó una y yo sí quisiera saber, o sea, se me ocurrió ahorita, el PRI. Un partido que tuvo la gran oportunidad de refundarse después de perder la presidencia de la República. Refundarse en un partido socialdemócrata, en un partido nuevo, diferente, que combatiera y limpiara la corrupción de sus propias filas, y desperdició su gran oportunidad. A los jóvenes universitarios que lo están viendo. Pues que sigan sus instintos, sus corazonadas, que hagan lo que les diga su cabeza, pero también su corazón, y que, dado que muchos de ellos tienen que ver con las ciencias sociales y con la política, si deciden trabajar en la política, que lo hagan, como decía antes, con una gran convicción y con desapego de los bienes materiales, que no crean que hacerse rico es el fin en esta vida, y que se mantengan al margen de la corrupción y que ayuden a limpiar y a mejorar este país. Ok. ¿Qué vamos a apostar a América? Lo que quieras. Perfecto. Y eso que tienen al Piojo, que lo entrenamos nosotros. Pues qué mejor, ustedes nos mandan los argumentos para poderles ganar. ¿En dónde lo vemos? En Efecto TV los jueves a las 10 de la noche, todos los jueves en Efecto TV tengo un programa que se llama ¿Qué le tiras? Sobre este tema, sobre mi libro de mexicanidad y esquizofrenia. Y a los que les interese seguir la discusión en el Twitter es @abasabe. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.